Mi nombre es Didier Alexander Leitón Valverde, vivo en Guapiles, en Potosí. Soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas y TRAP. Ya tengo 12 años de ser el secretario general. Bueno, tengo 24 años de ser dirigente sindical y 19 años, casi 20 años trabajé en plantaciones bananeras. Y bueno, estamos ahí luchando por los derechos humanos en las plantaciones, debido a las políticas de violación a los derechos humanos que hay en las plantaciones bananeras y piñeras, en todo lo que tiene que ver con el tema de la salud ocupacional, la libertad sindical y negociación colectiva, salarios, jornadas de trabajo, en fin, una problemática bastante preocupante y grave que se vive en las plantaciones. Hacemos trabajo sindical en empresas como Chiquita, como DOL, Del Monte, Grupo Acon, Grupo Calinda del señor Álvarez de Santi, entre otras plantaciones bananeras y piñeras en el Caribe costarricense. En Siquirres está ubicada nuestra sede y nuestro principal radio de acción nuestro es en Matina, es Guásimo, Siquirres y Pocosí. Claro, bueno, primero en plantaciones tenemos que decir que no hay negociaciones de convenciones colectivas y funcionan otro tipo de instrumento colectivo que se llama arreglo directo, que no es negociación colectiva. Las empresas así lo utilizan, pero en realidad es un instrumento que no tiene ningún carácter de ley. Lo negocian comités permanentes que también son prácticamente dominados, manipulados por la empresa, en muchos casos nombrados por la empresa. Entonces las empresas tienen el camino libre para desregular los derechos humanos, los derechos laborales. Primero hay que partir de que la empresa prácticamente hace todo un trabajo sistemático para no permitir el desarrollo de las organizaciones sindicales a través de la manipulación, la coacción, el soborno, la mentira, el engaño, la represión. Y entonces los trabajadores no se organizan y obviamente las compañías imponen las condiciones sociolaborales. Entonces tenemos problemas graves en la salud ocupacional, por ejemplo, donde las compañías con el afán de ahorrar costos de producción en el área de la salud, entonces por ejemplo cuando una persona tiene un accidente, muchas veces o en reiteradas ocasiones se le niega el pase al INSS o la orden de atención médica, porque eso significa un abaratamiento de la póliza, o si le dan el pase, un encarecimiento de la póliza. Entonces las empresas lucran con la salud de los y las trabajadoras. En materia de jornada de trabajo, ya hay compañías bananeras, por ejemplo, que trabajan como norma general más de 12 horas, siendo que la ley es clara que son 8 horas de trabajo. Y entonces hay empresas, por ejemplo Del Monte, podemos hablar de Del Monte, para ilustrar una, y los trabajadores ahí a las 5 de la tarde están apenas llegando del campo con sus últimos equipos, incluso casi las 6 de la tarde con sus últimos equipos de cosecha o fruta, y resulta que la planta empacadora tiene que trabajar hasta las 7 de la noche para procesar esa fruta. Y ni qué hablar los que se quedan, lo que llevamos nosotros pagineando, por ejemplo, esperando cajas de otra finca, esperando cartón, cosas de esas, son las 9 de la noche. O sea, es una esclavitud total, ¿verdad? Es una esclavitud total. Entonces la situación de los trabajadores es grave. En el caso de los salarios, yo digo abiertamente, y lo he dicho aquí, lo digo en cualquier país del mundo, que se pagan salarios de hambre en las plantaciones. No alcanza a los trabajadores el salario que se paga para hacerle frente al costo de vida. Incluso hay trabajadores que apenas ganan 11.000 colones, que es el salario mínimo de ley. Una empresa puede decir, bueno, que estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Primero, en algunos casos no son 8 horas que se trabajan, es más. Y segundo, que con 11.000 colones, una familia compuesta por 5 o 6 miembros, ojalá que paguen alquiler o tengan personas enfermas en la casa o estudiantes, 11.000 colones prácticamente no es ni para la comida. Entonces
tenemos que vivir trabajadores en las plantaciones que producen esa riqueza que genera la producción de fruta, de piña y banano a las grandes corporaciones, viviendo en pobreza extrema, ¿verdad? También en el trato, por ejemplo, y los capataces son déspotas con los trabajadores, ¿verdad? Creen que estamos en épocas de la esclavitud y casi solo les falta latigar a los trabajadores, ¿verdad? Entonces es una situación difícil, la utilización de trabajadores a través de contratistas o terciarizadores, ¿verdad? Que también tienen incluso nicaragüenses sin documentos, que no le pagan ni aguinaldo, ni vacaciones, ni feriados, ni descanso, menos horas extras. Entonces tenemos una producción bananera y una producción piñera que produce muy buena fruta de calidad para exportar a Europa y a Estados Unidos, pero tenemos un pueblo empobrecido y maltratado, humillado por las políticas de las compañías.